Y teniendo en cuenta que esta clase es corta, pues aprovechamos eh, para tomar el resto de estos 45 minutos o una hora que nos resta de este tiempo para hacerla y desarrollarla. Como anuncios parroquiales, por favor recuerden que esta sería o se puede considerar ya la última clase de nuestro corte y quiero que fijemos nuestra nuestra fecha de evaluación final. Teniendo en cuenta que si es nuestra última clase, les propongo dos fechas tentativas. Recuerden que el final es acumulativo, con los tres cortes, incluido este. Y les propongo entonces dos fechas para ese examen. El día 26 de julio, que sería el próximo lunes, o el día, mm, no sé si tenga chance todavía para hasta el 2 de agosto para hacer examen y utilizar esa semana para consolidar notas. ¿Hasta cuándo tienen sus fechas de otras materias? Por favor, confírmenme. Pues, doctor, en el calendario que sacaron aparece que pues, tenemos plazo como hasta octubre, pero como esta materia la empezamos antes, pues sería Ah, o como sea, tenemos chance. terminarla Vale, antes. perfecto. Es decir, que si proponemos el 2 de agosto para fecha de parcial, tendríamos esa semana que resta para hacer la consolidación. Por lo tanto, se los dejo a su criterio. 26 de julio, que es lunes, o 2 de agosto, que es lunes, a esta hora. Si quieren, me lo dicen ya o me lo dicen después a través de su representante cuando hagan la votación respectiva. ¿Les parece? Bueno, doctor. Listo, Bien. segundo anuncio parroquial, tuve la oportunidad de enviar los consolidados. Hay algunos errores de digitación que he podido resolver. En la medida en la que los he podido resolver, los he enviado la respuesta a las personas que han tenido el inconveniente. Espero pues en el transcurso de estos días, pues no han llegado más, pero espero que si llegan más poder hacer las respectivas correcciones si es que el caso es de hacerlas. Teniendo entonces en cuenta esos anuncios parroquiales, pues damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Entonces, esta clase teníamos que haberla incluido antes en nuestro programa, sin embargo, hablar del sistema arterial sin un conocimiento básico de otras estructuras anatómicas nos deja perdidos. El objetivo fundamental de esta clase es abordar de forma grande el sistema vascular arterial del encéfalo y hacer una correlación clínica con las competencias de un médico general que tenga pues para hacer el reconocimiento del mismo. Vale la pena anotar que a pesar que el cerebro humano pesa aproximadamente 1500 gramos, es ligeramente un poco más que un kilo, a pesar de representar casi el 2% de todo el peso corporal, ese órgano recibe aproximadamente el 25% de todo nuestro gasto cardíaco por minuto. Si tenemos entonces que nuestro gasto cardíaco aproximadamente son entre 4,5 o 5 litros por minuto, que es lo que bombea nuestro corazón pues en un minuto, el cerebro se lleva aproximadamente 1,5 litros aproximadamente en un adulto promedio, lo que significa entonces que el aporte de nutrientes que tiene este órgano es bastante importante y ese aporte de nutrientes dado específicamente por glucosa y por oxígeno se da a través de este sistema arterial. Por lo tanto, debemos reconocer que el sistema arterial en el encéfalo es un importante componente de su estructura anatómica y funcional. Siendo así entonces ese reconocimiento previo, podríamos decir que nuestro sistema cerebral arterial encefálico está dado a través de dos tipos de sistemas específicos, el sistema vértebro-basilar y el sistema de la carótida interna. Regalen un momento, por favor. Listo, entonces continúo. Nuestro sistema cerebral arterial está dado por dos sistemas
grandes. El primer sistema es el sistema vértebro-basilar y el segundo sistema es el sistema de la carótida interna. En términos generales, podríamos decir que el sistema vértebro-basilar se ocupa de la circulación posterior del encéfalo, mientras que el sistema carótida interna se ocupa de la circulación anterior. La importancia de reconocer estos dos sistemas es que ocupan de forma global todo el de los hemisferios cerebrales y cerebelosos, y también pues el tronco encefálico. Y lo común que tienen entre ellos es que existen puentes que los interconectan. Tener un sistema de carótida interna de la parte anterior del cerebro con un adecuado anastomosis o con una adecuada unión con un sistema vértebro-basilar permiten una muy adecuada circulación global del encéfalo. Y a veces esto es tan importante que entre mejores anastomosis o conexiones existan entre ellos, puede perfectamente ocurrir eventos isquémicos o hemorrágicos donde una de las arterias se lesiona, pero si tiene un flujo colateral dado por el otro sistema que supla esa área, perfectamente puede minimizarse, no evitarse, porque de alguna forma ese sistema va a impactar sobre el tejido que se isquemiza, pero va a minimizar el riesgo cuando un sistema colateral lo cubre. Entonces, reconociendo en principio estos dos sistemas, podemos ubicarnos en esta imagen el sistema carótida interna, en el cual va una carótida común, ramas de la subclavia, ramas del arco aórtico, que se divide en dos. Una parte anterior, que es la carótida externa, y una parte interior o posterior, que es la carótida interna. Esa parte de la carótida interna que podemos nosotros apreciar acá, tiene tanto una proyección cervical y una proyección intracraneal, que es en lo que vamos a ocuparnos en lo que transcurre en los siguientes minutos. Mientras que el sistema carótida externa se encarga de la irrigación de toda la completitud de la cabeza, exceptuando en su interior el encéfalo. Sin embargo, así como existen anastomosis entre el sistema carótida interna y el sistema posterior vértebro-basilar, también existen comunicaciones entre la carótida externa y en la carótida interna, las cuales en su momento dejaremos nuestra respectiva tarea para su respectiva investigación. Si reconocemos el sistema carótida interna en la parte anterior, en la parte posterior reconocemos el sistema vértebro-basilar, el cual asciende a través de las estructuras del tronco encefálico, a través de la arteria basilar, y se distribuye en las diferentes ramificaciones que él da. Este sistema posterior con el sistema anterior tienen un punto de unión específico que es a través de las arterias comunicantes posteriores, que las miraremos más adelante. Por el momento de esta diapositiva, que se nos quede los dos sistemas generales que existen, la importancia de la unión que debe haber entre ellos de puentes anastomóticos o de unión arterial que permiten flujos colaterales adecuados, y adicionalmente a ello que el sistema carótida externa también tiene comunicación con el sistema carótida interna. De esa forma se permite flujos colaterales entre ambos. Empecemos entonces por el sistema vértebro-basilar. El sistema vértebro-basilar está formado por la unión de dos arterias vertebrales. Recordemos que estas arterias vertebrales emergen directamente de cada una de las arterias subclavias. De esas arterias subclavias, en la parte posterior de las mismas, salen dos arterias vertebrales, las cuales suben a través y paralela a la columna vertebral cervical, evitan el agujero de C7, de la vertebral de C7, recuerden cuando miramos ese detalle anatómico en vértebras, y penetra a través del agujero de C6, C5, C4, C3, C2, C1, y de allí en adelante ingresa al cráneo a través del agujero magno. Si ya reconocemos entonces que la arteria subclavia es quien da origen, esta arteria vertebral pasa o guarda una relación especial con los músculos escalenos anteriores en el cuello, se dirige hacia los forámenes transversos, como lo hemos mencionado, y ingresa a la cavidad craneana a través del agujero magno. Durante todo ese recorrido de la arteria vertebral, presenta cuatro porciones descritas anatómicamente.
Una porción que se le denomina prevertebral, que es antes de ingresar al foramen transverso de la C6. Luego sigue una porción cervical, que es la que ocupa todos los forámenes transversos desde C6 hasta C1, ¿no es cierto? Luego sigue una porción atlantoidea, que es la porción horizontal que va paralela a la superficie de C1 con el atlas. Y por último, una porción intracraneal. Teniendo en cuenta todo ese recorrido que genera la arteria vertebral, ella va a emitir unas ramas que son ramas colaterales y una rama final. En todos los sistemas que vamos a hablar hoy, hablaremos de ramas colaterales hasta una rama terminal. ¿Cuáles son entonces las ramas colaterales de la arteria vertebral? Las primeras que emite de ramas vertebrales son unas que se les denomina ramas meningias, las cuales van por los bordes anterior y posterior del agujero magno, justamente al nivel donde estoy indicando con el cursor, y se encargan específicamente de agregar el hueso, especialmente todos los huesos de la fosa posterior, la dura madre de la fosa posterior y la hoz del cerebelo. Recordemos que todos esos son elementos de la fosa posterior, de allí que este sistema vertebrovascular también se le llama posterior. Posteriormente a que ingresa en el cráneo, la arteria vertebral emite unas ramas, las cuales son la arteria cerebelosa postero inferior. Miremos en otro esquema. Ubiquémonos en este de aquí mejor. Vamos a reconocer de toda esta imagen, específicamente se han retirado todas las estructuras óseas y musculares que aquí pueden competir y únicamente nos vamos a incluir en esta zona de acá. Vamos desde la parte más basal, arco aórtico, eh, tenemos tronco encefálico con carótida externa y subclavia de un lado y carótida externa y subclavia del otro. Recordemos que el derecho hay un tronco encefálico, un tronco craneoencefálico que permite esa división. Cuando se emite la subclavia, emerge la vertebral asciende en sus 4 porciones. Cuando ingresa en el cráneo, entonces, emite una de sus colaterales que estoy marcándola con el cursor, que es la arteria cerebelosa postero inferior. Esta arteria guarda una relación muy estrecha con la cara inferior y posterior del cerebelo, de allí su nombre de cerebelosa postero inferior. Emite una rama que se le denomina cerebelosa amigdalina, la cual irriga la amígdala del cerebelo. También emite una rama que se denomina coroidea, que es una rama que penetra en el cuarto ventrículo para los plexos coroides de esa región. Específicamente, esta primera colateral, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, se utiliza un acrónimo por su nombre y es PICA, de acuerdo al acrónimo en sigla anglosajona. La pica, entonces, de aquí en adelante, es una rama colateral, la primera de las ramas colaterales de la arteria vertebral. Siguiendo más adelante en su curso, en su cara medial, emite unas ramas que son la espinal anterior. Hay una espinal de un lado y una espinal de otra que se anastomosa en el centro, formando la arteria única espinal anterior que, recuerden ustedes, desciende por el surco medio de la médula espinal y esta al descender por esa fisura mediana anterior, tanto del tronco encefálico como médula oblongada y de la médula espinal, se encarga de la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Tenemos entonces hasta el momento 2 colaterales. Y por último, hay una rama que se le denomina la rama terminal, que es cuando las dos vertebrales se unen en la línea media, justo por delante de la cara anterior del puente del tronco encefálico, y se le denomina la arteria basilar. Esta es una arteria impar, no como las otras que tenemos vertebral derecha, vertebral izquierda, pica derecha, pica izquierda, espinal derecha, espinal izquierda para formar una espinal anterior. Esta, que siendo la basilar, es una arteria, es un tronco grueso, el cual guarda una relación muy estrecha a través del surco basilar que se encuentra en el puente del tronco encefálico, en donde en su recorrido emite adicionalmente otras ramas colaterales y luego una rama terminal.
Las ramas colaterales de la arteria basilar están en referencia también a estructuras de irrigación en la fosa posterior. Tenemos entonces la primera rama que emite de su cara lateral es la arteria cerebelosa anteroinferior, que por la sigla anglosajona se denomina AICA. Por lo tanto, la pica es una rama arterial de la arteria vertebral, mientras que la AICA es una arteria eh, colateral de la arteria basilar. Esa arteria cerebelosa anteroinferior guarda ese nombre por la relación anatómica que tiene tanto con la cara lateral eh, como con la cara, perdón, anterior y con la cara inferior del cerebelo. De allí su nombre. Y al irrigar específicamente la cara anterior y lateral del puente, emite de importancia una arteria denominada laberíntica, la cual discurre con el nervio vestíbulo coclear, específicamente dándole una irrigación importante al oído interno. De allí que entonces las lesiones de esta arteria pueden cursar en alguno de los momentos con una lesión del oído a pesar de que la obstrucción se haya ocasionado en la fosa posterior. Eh, Otras ramas colaterales que guarda la arteria basilar son las ramas pontinas. Estas arterias pontinas que van en número par al lado y lado del puente penetran en la superficie o en la cara anterior del puente y emite diferentes ramas, unas que se llaman mediales y otras que se denominan laterales. Las mediales ingresan verticalmente en el puente, mientras que las laterales van a irrigar los núcleos de los nervios craneales que se encuentran a este nivel. Si recordamos la relación de los núcleos craneales con el puente, serían pues el del quinto, que sale, emerge del puente, de la cara lateral y superior del puente, el sexto, que es el facial en la cara medial e inferior del puente, en el surco bulbopontino, y lateral a ese el sexto, el séptimo y el octavo. Por lo tanto, las ramas basilares o pontinas que penetran dentro del puente están en relación con los nervios 5, 6, 7 y 8. También emite unas ramas mesencefálicas que pues van a irrigar al mesencéfalo. De hecho, inmediatamente por encima del puente estaría mesencéfalo. De allí entonces que guarda una importante circulación en la parte posterior de este mesencéfalo. Eh, Subiendo un poco más, tenemos entonces para recordar de ramas colaterales de la basilar, la cerebelosa anteroinferior o AICA, las pontinas o mesencefálicas, tanto laterales como mediales, y más arriba de ellas la arteria cerebelosa superior, la cual por término anglosajón en los textos se refiere a ella como la SUCA. Mire que tenemos entonces tres términos anglosajones para recordar. La pica en relación con las vertebrales, ¿no es cierto? La aica en relación con la basilar en la parte inferior y la suca en relación con la basilar en la parte más superior. Esa arteria cerebelosa superior guarda relación muy importante con la superficie superior del cerebelo. Por lo tanto, podríamos decir que el cerebelo está irrigado por la circulación posterior a través de la arteria cerebelosa posterior inferior, de la cerebelosa anteroinferior y de la cerebelosa superior. En su término anglosajón se podría decir la pica, la aica y la suca, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta entonces que la arteria cerebelosa superior también se encarga del hemisferio cerebeloso en su parte más caudal, luego termina la arteria basilar de sus colaterales y va a emitir por fin su arteria terminal. Y la arteria terminal de la basilar es la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior también va hacia la derecha y va hacia la izquierda. Por lo tanto, deja de ser impar la circulación posterior de la basilar y pasa a ser nuevamente hacia cada uno de los lados de los hemisferios. Si nosotros hiciéramos un ejercicio y bloqueáramos a través de un trombo la arteria basilar, pues simplemente estamos diciendo que se bloquea toda la circulación de la fosa, de la parte posterior de nuestro encéfalo, y eso es una condición crítica y de urgencia.
Por lo tanto, vale la pena recordar que una lesión basilar, que es un tronco, es mucho más compleja que una lesión de una sola de las arterias pares. No sé si logro hacerme entender con esa observación importante. Si un Doctor, territorio cerebral, sí, escucho, ¿y cómo se diferencia una lesión de una ramita a del tronco basilar? del tronco de la basilar o de cualquiera de las ramas colaterales que ella tiene. Pues de la diferencia entre, como usted dice, que es más pues una Ah, urgencia ya, del tronco basilar. le entiendo. Se podría diferenciar de la siguiente forma. Si existe una alteración en un solo lado de una rama de las colaterales, por ejemplo, de la arteria cerebelosa anteroinferior o de la AICA, lo que se va a ver afectado clínica e imagenológicamente es el terreno anterior e inferior del cerebelo, de un lado. En este caso, si siguen el cursor, sería del lado derecho. Sin embargo, si existiera una lesión o una oclusión de todo el tronco de la arteria basilar, supongamos justamente aquí en la unión de las dos vertebrales, todo el sistema clínica e imagenológicamente se va a evidenciar con alteración de ambos hemisferios cerebelares, ¿no es cierto? Y eso nos va a mostrar un patrón de isquemia en el cerebelo en ambos hemisferios, no solo en uno. Recordemos que cuando hacíamos nuestro taller de síndrome cerebeloso, si el síndrome cerebeloso se presenta en un hemisferio, la alteración clínica va a ser de ese mismo hemisferio, o sea, de ese hemicuerpo regido por ese hemisferio. Pero si es de ambos hemisferios, pues la alteración la tendremos cerebelosa tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La definición entonces de cómo diferenciarlos sería por la manifestación clínica que tenga y por las imágenes al evidenciar los patrones de isquemia que los vamos a ver al menos más adelante en unas imágenes que guarde para ello. Entendido entonces que la arteria basilar emite unas colaterales y por último la terminal que es la cerebral posterior, en esa cerebral posterior nos vamos a dedicar un poquito más de nuestro tiempo. Ubiquémonos en esta imagen de aquí. En esta imagen nosotros nos estamos viendo, esta sería la parte posterior y esta sería la parte anterior. En la parte posterior tenemos las arterias vertebrales unidas formando la arteria basilar. Esa arteria basilar emite unas colaterales, las aicas, las pontinas o basilares, la suca, que es la arteria cerebelosa superior, unas mesencefálicas también, y emite las terminales, que son las cerebrales posteriores. Las arterias cerebrales posteriores entonces guardan una relación estrecha en la fosa interpeduncular, que son los dos pies del mesencéfalo que unen al tronco encefálico con los hemisferios cerebrales. Cada una de estas arterias cerebrales adopta una dirección lateral y posterior y se divide en 4 porciones. Miremoslas aquí en este esquema. La primera porción se le denomina precomunicante. Consiste desde la emergencia de la arteria basilar hasta donde emite una de sus ramas, que es la arteria comunicante posterior. Esa se le denominaría entonces porción precomunicante, o también se le llama segmento P1 de cerebral posterior, la P sale de posterior. P1, precomunicante. Luego sigue el segmento poscomunicante, el cual se da después de la emergencia de la comunicante posterior. Por lo tanto, podríamos decir que esta arteria que estoy marcando con el cursor, que es la arteria comunicante posterior, marca la diferencia entre la P1 y la P2. La P3 y la P4 son los ramos terminales de la cerebral posterior y los miraremos más adelante, que son básicamente los que se echan hacia atrás y van a irrigar los hemisferios o los lóbulos occipitales, tanto en su parte medial como lateral. Vamos un poquito hacia atrás y me excusan si soy reiterativo. Tanto la vertebral como la basilar se encarga en términos generales de la irrigación del tronco encefálico y también del cerebelo. La cerebral posterior se encarga de la irrigación, tanto en la anastomosis con el sistema anterior, como en la parte posterior del hemisferio cerebral, que serían los lóbulos occipitales.
La porción precomunicante de la arteria cerebral posterior que va desde el origen de la basilar, como lo estoy marcando acá, hasta la unión con la cerebral, con la comunicante posterior, tienen una relación con una cisterna que queda alrededor del tronco encefálico, que es la cisterna interpeduncular, y guarda una relación especial con el recorrido del nervio oculomotor. Por lo tanto, esta zona que estoy marcando con el cursor tiene un recorrido similar con el nervio oculomotor que va por este lugar. Las alteraciones que ocurran en la arteria comunicante posterior, ya sea por ejemplo dilataciones aneurismáticas, generan compresión del nervio oculomotor y al haber compresión del nervio oculomotor se va a manifestar con el daño de las fibras parasimpáticas que este nervio tiene. Y si recordamos, cuando decíamos que hay un daño de las parasimpáticas del nervio oculomotor, la manifestación clínica era la midriasis en el paciente. Podemos ver entonces un paciente con midriasis, ¿no es cierto? Inmediatamente una de sus causas podría ser una compresión en el recorrido del tercer nervio que es dado específicamente en este lugar. Casi es patognomónico que pacientes que se presentan con cefalea y un cuadro sugestivo de un aneurisma intracerebral o una hemorragia subaracnoidea y que tengan una midriasis, es casi cantada que el diagnóstico es un aneurisma en la comunicante posterior, que es muy común. Esta arteria entonces, que hemos visto aquí, que es la cerebral posterior, en términos generales se encarga de toda la circulación posterior y eso significa los lóbulos occipitales. Teniendo en cuenta entonces ese segmento, esos segmentos de circulación posterior, podríamos nosotros hacer un esquema, miremoslo aquí otra vez, podríamos hacer un esquema de la siguiente forma. Estas imágenes que se alcanzan a ver en la parte inferior son unas imágenes de una angiografía del sistema vertebrovascular. La angiografía, más adelante miraremos un video, pero se los adelanto. Consiste en canalizar una arteria periférica, ya sea femoral, radial o humeral, inyectar un medio de contraste y tomar una serie de radiografías en las cuales se mira ese medio de contraste cuando ingresa al cráneo y se puede apreciar el recorrido que hacen los vasos sanguíneos en su interior. En este lado se cateterizó de forma selectiva una arteria vertebral. Se puede apreciar entonces la arteria vertebral de un lado, subiendo por su porción cervical, ¿no es cierto? Esa ya sería su porción atlantoidea, que es horizontal, sería su porción intracraneal, y al unirse con la vertebral del otro lado formarían la basilar. Y la basilar, en sus ramos terminales, emite la arteria cerebral posterior. Luego se puede apreciar, de acuerdo a la proyección que tenga el rayo de la angiografía, determinar las diferentes variables. La pica, por ejemplo, en este caso, cerebelosa posterior inferior, la AICA, arteria cerebelosa anterior inferior, y más arriba estaría representada la SUCA antes de formar la arteria cerebral posterior. En este esquema, entonces, podríamos hacer un repaso de cuál es rama de quién y hacia dónde se dirige. Entonces, arteria subclavia, que sale del tronco del arco aórtico, da la arteria vertebral. La arteria vertebral tiene unas ramas colaterales, meningias para huesos de fosa posterior, meninges y específicamente para la tienda del cerebelo. La AICA, arteria cerebelosa posterior inferior, perdón, la PICA, arteria cerebelosa posterior inferior. Luego la arteria espinal anterior y por último la arteria vertebral da su ramo terminal que es la arteria basilar, que es única en la línea media. Esa arteria basilar emite la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, arterias pontinas y mesencefálicas, pontinas mediales y laterales y mesencefálicas, la SUCA, que es la arteria cerebelosa superior, y por último su rama terminal, que es la arteria cerebral posterior, que recuerden tiene 4 porciones. Las 4 porciones de la cerebral posterior serían la P1 o precomunicante, P2 de acuerdo a la postcomunicante, P3 y P4 de acuerdo a las ramas occipitales laterales y mediales. Este es básicamente el esquema de la circulación vertebrovascular o posterior. En esta imagen nosotros podemos ver la misma angiografía, solo que están canalizadas las dos arterias vertebrales. Esa sería la porción cervical de la arteria vertebral, esta ya sería la porción atlantoidea, la porción intracraneal,
y la unión de las dos formando la basilar, y la basilar con sus ramas terminales que serían las cerebrales posteriores. Por lo tanto, podríamos colocarle a las anteriores, a estas que se encuentran saliendo de las partes laterales de la basilar, la cerebelosa anteroinferior, las pontinas que no se alcanzarían a mirar aquí, y mesencefálicas, y la que está antes de la bifurcación a cerebrales posteriores, que es la arteria cerebelosa superior. En este esquema, nosotros podemos apreciar nuevamente lo mismo que hemos hablado, el tronco de la basilar formando en su bifurcación P1 y P2. Lo que las diferencia de P1 y P2 es la arteria comunicante posterior. Decíamos que guardaba esta arteria en todo su recorrido, la cerebral posterior, que guardaba una importante relación con los pedúnculos cerebrales y con la fosa interpeduncular. Y recuerden que la fosa interpeduncular emerge el tercer nervio craneal o el oculomotor, el cual se dirige hacia la parte anterior, que es a través de la comunicante, y las alteraciones en la arteria comunicante comprimen ese nervio y dan manifestaciones clínicas. En este esquema hacemos la misma repetición, la formación de las vertebrales, la espinal, la espinal anterior, las colaterales de la basilar, la bifurcación de la basilar en cerebrales posteriores, y aquí podríamos nosotros mirar la relación con el tercer nervio. Noten que este sería el segmento precomunicante, ese es el segmento postcomunicante, y esta es la comunicante posterior. Y el nervio oculomotor que guarda relación específicamente con ese mismo recorrido, porque este nervio, recuerden que va hacia acá, hacia los lobos oculares. Alteraciones entonces en esta arteria desencadenan alteraciones en este nervio. Segmento P2, que sería postcomunicante, y el segmento P3 y P4 relacionados con las arterias occipitales mediales y occipitales laterales, las cuales irrigan pues al lóbulo occipital. En esta imagen podríamos identificar entonces a través de una tomografía, lo que ustedes deben reconocer es que esta área negra que se encuentra acá es diferente al hemisferio que se encuentra acá. Por lo tanto, una área de color negro o hipodenso en la tomografía está en relación con una isquemia, a diferencia, como lo hemos visto en otros ejemplos, de la hemorragia, que es hiperdensa o blanca. Por lo tanto, esta imagen de isquemia que se aprecia aquí, si está en el lóbulo occipital, recordamos nosotros nuestra circulación arterial y diríamos entonces con toda la claridad que la arteria ocluida es una arteria del sistema vértebro-basilar. Si ustedes quieren ser mucho más finos y encontrar que es todo el lóbulo occipital, tanto medial como lateral el afectado, podríamos decir que es una arteria cerebral posterior, tanto en su segmento P3 o P4, que son occipitales laterales y mediales las que tuvieron la afección, y de allí resultó en un área de isquemia o de infarto. ¿Alguna inquietud con el sistema vértebro-basilar? Y podemos pasar a la anterior. Doctor. Listo, mis doctores. Entonces pasamos al sistema de la carótida interna o el sistema anterior. Permítanme enviar un mensajito. Ya. No, que le haga la inducción anestesia. Yo estoy aquí tranquilo. No, yo me muevo acá. Apenas esté con sedación me avisa. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos con el sistema cerebral anterior. El sistema de la arteria carótida interna, o también sistema arterial cerebral anterior, está regido, si el que acabamos de ver, el posterior era por la vertebral, este es a través de la carótida interna. Recordemos entonces en esta vista lateral que el arco aórtico emite tanto la subclavia como la carótida común. A nivel de la vértebra cervical C4 o
a nivel del borde superior del cartílago tiroideo, se forma una bifurcación del sistema carotídeo en una carótida externa que es anterior y una carótida interna que es posterior. Algo de reconocer es que la carótida interna en todo su segmento cervical no emite ninguna rama colateral. Es una particularidad, a diferencia de la carótida externa que emite diferentes ramas colaterales, faringias, faciales, eh, maxilares, las cuales pueden evidenciarse en todo su recorrido. Sin embargo, la carótida interna no emite ninguna de esas ramas. Esa carótida interna, desde su porción cervical Doctor, hasta su... ¿Sí? qué pena, pero pues a nosotros nos habían explicado que las ramas colaterales de la carótida interna era la cora, coracotimpánica, creo que era, y la oftálmica. No Ah, sé, sí, claro que sí. Solamente que haga nuevamente la aclaración. Todos los ramos que genera la carótida interna en su segmento cervical, específicamente cervical, no tiene ramas colaterales. Pero cuando ella ingresa a través del conducto carotídeo a la base del cráneo, en la fosa craneana media, al interior del cráneo, allí sí da ramas colaterales. O miremoslo en esta imagen. Esta es la carótida interna. Desde el cursor hacia abajo sería la porción cervical. Es decir, todo lo que queda por fuera del cráneo es porción cervical y esa porción cervical, aclaro, no tiene colaterales. Y esa es una forma anatómica para hacer la diferenciación quirúrgica entre la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna en su porción cervical no tiene colaterales. Lo que usted manifiesta, doctor, es completamente cierto. Solamente que esas arterias colaterales se dan ya en la parte intracraneal de la carótida, no en la parte extracraneal. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que existen diferentes formas de dividir la carótida. Vamos a tomar la más sencilla de ellas y es dividir la carótida en 4 porciones. Existe una forma de hacer la división, particularmente para los que se trabajan en cirugía vascular, de dividirla en 7 porciones. Para nuestros fines, vamos a dividirla en 4. La porción cervical es la primera porción que va desde C4, es decir, desde la bifurcación de la carótida, hasta el agujero carotidio en la fosa craneana media. La segunda porción va desde la fosa craneana, desde ese agujero carotidio que queda en la fosa craneana media, en el piso de ella, a través del peñasco del hueso temporal, al cual se le denomina porción petrosa. Y esa porción petrosa que va dentro del hueso del peñasco temporal guarda una relación en la cara anterior de la caja timpánica. Y en esa cara anterior de la caja timpánica se le denomina incluso cara carotidia, puesto que la arteria carótida pasa por ella formando la cara anterior y de allí emite las arterias carótido-timpánicas que fue las que menciona el doctor, las cuales van directamente en relación a la irrigación del oído medio. Adicionalmente a esa arteria carótida timpánica, también se emite una arteria para el conducto trigoideo. Todo eso en la porción intracraneal. Vamos entonces la porción cervical 1, la porción petrosa 2. La tercera porción de la carótida es cuando ingresa en el seno cavernoso. Y noten ustedes que la carótida forma diferentes rodillas, unas rodillas anteriores y posteriores y unas rodillas laterales que son las que se encuentran siguiendo las curvaturas que en la base del cráneo se forman. La porción cavernosa es una de las porciones que mayor afluencia o que más ramas colaterales emite y son ramas de altísima importancia. Entre ellas tenemos entonces unas ramas meningias, unas ramas que van a la circulación hipofisiaria, unas ramas que se denominan tronco tirohipoficiario, y estas ramas se encargan dentro de sus funciones a irrigar la hipófisis, tanto en su parte superior como inferior, de irrigar los núcleos de la base representados en esa zona y de irrigar adicionalmente los repliegues meningios que están en relación con el seno cavernoso.
Esta porción, si ustedes se recuerdan el corte transversal del seno cavernoso, cuando decíamos que los nervios craneales viajan a través del seno cavernoso en una disposición, decíamos que el nervio quinto y el sexto viajan por la cara lateral, el tercero, el quinto y el sexto por la cara lateral, el tercero y el quinto por la cara lateral y el sexto pegado a la arteria carotidia. Entonces es recordar específicamente esa porción petrosa, la cual, porción cavernosa, la cual estábamos analizando en su momento. Después de la porción cavernosa, cuando emerge a través de los procesos clinoideos anteriores de la fosa craneana media, sigue la porción cerebral. Esta porción cerebral en otras clasificaciones la divide adicionalmente en una porción oftálmica y en una porción comunicante anterior. Nos vamos a quedar solamente con porción cerebral y de allí va a emitir unas ramas terminales. Una de ellas, la que menciona también el doctor hace un momento, que es la arteria oftálmica, y de estas, adicionalmente, también están las arterias comunicante posterior, que se va a unir con la arteria comunicante posterior que venía del sistema vertebrovascular, formando entonces la unión entre el sistema anterior y el sistema posterior. Una arteria coroidea anterior que va pues para los plexos coroideos del tercer ventrículo, y aquí van las ramas terminales de la carótida interna. Todo lo anterior eran ramas colaterales. Las ramas terminales de la carótida interna son la arteria cerebral anterior hacia adelante y pues posteriormente la arteria cerebral media hacia el lado. Por lo tanto, recordaremos entonces que hemos visto el sistema vertebrovascular que la arteria terminal es la arteria cerebral posterior. Esa arteria cerebral posterior tiene que unirse con el sistema anterior a través de la arteria comunicante posterior. Y adicionalmente a ello, el sistema anterior del cerebro está con unas ramas terminales que la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Miremoslo aquí entonces. En esta imagen se puede apreciar la arteria basilar emitiendo las cerebrales posteriores. En este caso nos permite ver la comunicante posterior nada más. Esta sería la carótida interna, la cual emite una cerebral anterior que se va a ir hacia adelante y una cerebral media que se va a ir hacia el lóbulo de la ínsula para hacer la irrigación de toda la parte lateral del cerebro. Este esquema es muy interesante para ello. En este espécimen cadavérico se puede apreciar la relación del sistema vertebral posterior y el sistema cerebral anterior. Nos ubicamos. Quiasma óptico, nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro, apófisis clinoides anterior de un lado, apófisis clinoides anterior del otro. Todo esto sería fosa craneana media. Esta sería anterior, perdón, esta sería fosa craneana media y lo de acá atrás sería fosa posterior. Aquí reposaría el lóbulo temporal de un lado, el lóbulo temporal del otro. En esta zona estaría debajo de ella la hipófisis, ¿no es cierto? Este estaría en relación a los dos lados al seno cavernoso. Del seno cavernoso emerge la carótida interna, ¿no es cierto? Guardando relación con el proceso clinoideo. La carótida interna emite dos tipos de ramas terminales. La cerebral anterior, que se va hacia adelante, y la cerebral media, que se va hacia el lado. Lo mismo ocurre del otro lado, carótida interna, cerebral anterior y cerebral media. Si ustedes notan, este sistema arterial anterior se comunica con el sistema cerebral posterior. Veamos el sistema posterior. Arteria basilar, colaterales, suca, aica, pica, en cualquiera de sus representaciones, las más pequeñas siendo las basilares y las mesencefálicas, y al final de la basilar se divide en dos, la cerebral posterior de un lado y cerebral posterior del otro. De la cerebral posterior hasta esta arteria de aquí se llama P1, de esta arteria de aquí hacia adelante se llama la P2. Esta arteria que se encuentra aquí es la arteria comunicante posterior, formando entonces la unión entre el sistema vertebrovascular, que es posterior, y el sistema carotidio interno, que es anterior. Aquí entonces se forma algo por ustedes ya conocidos, que es el polígono de Willis, el cual es un complejo anastomótico al interior de la base del cráneo que une el sistema carotidio anterior con el sistema vertebrovascular. Podríamos decir entonces que ese sistema o polígono de Willis está o consta
de las arterias carótidas internas y sus bifurcaciones, y de la arteria basilar y su bifurcación unidas a través de la cerebral posterior hacia atrás, pero adicionalmente recuerden que decíamos que los sistemas se deben comunicar de otras maneras. El sistema carotídeo anterior se une o se comunica a través de este vaso que es la arteria comunicante anterior. Arteria comunicante anterior uniendo las dos cerebrales anteriores. Arteria comunicante posterior uniendo las cerebrales posteriores con el sistema vertebrovascular o con el sistema, perdón, con el sistema carótido interno en la porción eh, comunicante que da la arteria carótida. Re importante reconocer este sistema y particularmente de reconocerlo anatómicamente es la funcionalidad que tiene. ¿En dónde representa esa funcionalidad? Si por algún motivo se llega a generar una trombosis o una isquemia de uno de estos vasos, el sistema lo que permite es el flujo colateral a través de cualquiera de las ramas, ya sea por sistema comunicante anterior o por sistema comunicante posterior. Ocasionalmente, no todas las personas nacen o nacemos con los sistemas comunicantes así perfectamente identificados como en este espécimen. Hay aquellas personas que nacen con agenesias o con tractos más delgados de uno de ellos que en algún momento les genera sintomatología y se descubren específicamente cuando hay esa sintomatología. En este esquema entonces podremos apreciar si este cerebelo y tronco encefálico y la parte occipital la dejamos para la irrigación de la arteria cerebelosa cerebral posterior, podríamos decir que todos los hemisferios, la parte lateral de los hemisferios cerebrales está regido por la arteria cerebral media y la parte anterior y superior del hemisferio cerebral está dado o irrigado por la cerebral anterior. La cerebral anterior, como podemos nosotros apreciarla acá, después de la bifurcación de la carótida interna, recorre por el surco interhemisférico, como podemos nosotros apreciarlo acá, irrigando la cara anterior y superior de los hemisferios cerebrales. Guarda mucha relación con el cuerpo calloso, como podemos ver en este corte, en donde la cerebral anterior, esa cerebral anterior se encarga de generar unas ramas de acuerdo a las porciones por donde va pasando. Unas porciones frontovasales, orbitofrontales, calloso marginal y supracallosa, las cuales son divisiones que ya tiene adicionalmente las corticales que irrigan la parte mesial del todo el hemisferio cerebral. Así entonces como la cerebral posterior tiene porciones P1, P2, P3 y P4, la arteria cerebral anterior también tiene unas porciones que se les ha denominado A1, A2, A3 y A4 en referencia a los lugares anatómicos que discurre. La A1 estaría representada en esta zona de acá, previo a la rodilla del cuerpo calloso, la A2 frente a la rodilla del cuerpo calloso, la A3 por encima del cuerpo calloso y la A4 las ramas corticales que ya emiten hacia los hemisferios cerebrales. Aquí podemos apreciar entonces las ramas de la cerebral anterior, órbito frontal, frontopolar, la pericallosa que va por encima del cuerpo calloso y la calloso marginal que va por encima de ella, de la anterior, guardando una relación muy especial con el surco del cíngulo que es en la cara interna del hemisferio cerebral. En esta imagen se puede apreciar nuevamente el mismo polígono de Willis del cual habíamos hablado. Si nos centramos en esta de aquí, que es un corte lateral de un hemisferio, podremos apreciar la división de la carótida y la relación con el cuerpo calloso y cómo la carótida, la cerebral anterior recorre el mismo recorrido del cuerpo calloso a través de la pericallosa y por encima de ella la calloso marginal. Incluso en estos segmentos de la arteria cerebral anterior se habla hasta de un segmento A5, que es el mucho más, el que ya emite las ramas periféricas. Esta es una imagen de una angiografía
por tomografía en una secuencia que se llama máxima intensidad de proyección, en donde se inhibe el software del equipo, inhibe todo el tejido cerebral y solo potencia los vasos sanguíneos. Podríamos apreciar entonces esta nuestra basilar con las cerebrales posteriores, comunicante posterior, carótida intrapetrosa, cavernosa, cerebral anterior hacia adelante, cerebral posterior hacia atrás, y podríamos tal vez decir que esta es la arteria que comunica las dos cerebrales anteriores, que sería la comunicante anterior, representando entonces en el centro el polígono de Willis, del cual ustedes han escuchado previamente. Si esta es una imagen axial, visto desde arriba, esta sería una imagen coronal, visto de frente. Se puede apreciar nuevamente lo mismo, carótida, cerebral anterior y cerebral media. Y noten que del otro lado existe en esta cerebral anterior una dilatación. Esa dilatación es una dilatación aneurismática que se dio de esta cerebral anterior. Por lo cuanto, lo que sigue ese aneurisma, si no es operado o embolizado, es que se rompe y obviamente genera el gran sangrado masivo en esa zona. Esta es la representación angiográfica de un aneurisma. Comparen el lado sano, en este caso el lado derecho, y el lado enfermo, en este caso el lado izquierdo. Esta es un estudio angiográfico tanto de cuello como de cráneo. Se puede apreciar entonces la división entre la subclavia y carótida externa. La carótida, perdón, carótida común, esta sería carótida externa y luego carótida interna. Mira, aquí se puede apreciar que todo el segmento cervical no emite colaterales, porción petrosa, porción cavernosa, y en la porción cavernosa emite el polígono de Willis. Hacia atrás de la subclavia, las vertebrales de un lado y vertebral del otro, se ubica por constancia que la vertebral izquierda es mucho más gruesa que la derecha, como en este caso, formando las basilares y las cerebrales posteriores. Esta imagen que se aprecia acá, noten ustedes la diferencia en las hipodensidades, es decir, en el color más oscuro que hay en este cerebro y en este, lo que nos permitiría asumir que el territorio vascular afectado en este caso es el hemisferio lateral. ¿Alguien de ustedes podría atreverse a decir cuál es la arteria posiblemente afectada para dar ese cuadro imagenológico? La arteria cerebral media. De acuerdísimo, doctora, y no lo haga preguntando, con toda la seguridad de la cerebral media. Recuerden que este es territorio cerebral media, la parte lateral del hemisferio cerebral. Y este ejemplo, noten dónde está la hipodensidad y atrévanse a darle una caracterización de la arteria dañada. ¿Arteria cerebral anterior? Cerebral anterior, Cerebral doctor. anterior. Totalmente de acuerdo, doctor. Recordemos entonces que el territorio posterior, que son lóbulos occipitales y lóbulos cerebelosos, están dando por la arteria cerebral posterior o circulación vertebrovascular. La cara lateral de los hemisferios es cerebral media y la cara superior y medial de los hemisferios es cerebral anterior. Vamos a mirar un video recontra corto y dejo de fastidiarles la vida por hoy. Y es el siguiente. Permítanme, primero lo cargo y luego les comparto la imagen. Confío viendo el video y adicionalmente escuchando el sonido. Sí, doctor. Perfecto. Ahí van a describir cómo se hace una angiografía. Entonces, detallen el procedimiento. Están abordando una arteria femoral. Esta música está muy maluca, perdón. Across the sea, I am sailing stormy waters. Perdón, quito la música porque me parece muy no acorde. Listo, entonces se está introduciendo un dispositivo a la arteria femoral
Y ese dispositivo va a viajar por toda la femoral, ilíacas, aortas, miren que sangrado arterial, aorta, llegará hasta circulación cardíaca y posteriormente avanzará a subclavia, de subclavia a carótida, y de carótida pues ya va a llegar hacia arterias cerebrales. Todo eso se hace mediante guía angiográfica. Él está introduciendo ese dispositivo y va mirándolo a través de rayos X en una pantalla que tiene frente a él. Entonces va mirando cómo va avanzando su introductor. Es todo un quirófano adaptado con imágenes para hacerlo. Aquí ya empieza a emitir el medio de contraste, vertebral de un lado, basilar y cerebrales posteriores. Él va inyectando a través de esa arteria un medio de contraste. Y la idea es que él tiene que ir reconociendo el patrón de circulación arterial y noten qué rápido se pinta el sistema, que incluso los senos venosos a los segundos ya empiezan a pintarse. Fase arterial, arteria basilar con cerebrales posteriores, van pasando unos segundos, se desaparece el medio y noten cómo los senos venosos se van también llenando el medio de contraste. La circulación arterial es recontraveloz. De allí que también el uso de sustancias psicoactivas inyectadas penetran o llegan con tanta velocidad al sistema nervioso central. Noten cómo inyecta el medio de contraste. Se pinta la circulación arterial y posteriormente venosa. Arteria vertebral izquierda desde una vista lateral. Vertebral basilar y posterior, cerebral posterior. Entonces, la idea de este examen no es solamente pintar los vasos, sino que cuando se pintan se pueden apreciar alteraciones, por ejemplo, aneurismas o malformaciones arteriovenosas en él, y a través de ese mismo vía endovascular poder hacer embolizaciones o poder hacer la instalación de dispositivos, así como se hacen las coronariografías en las alteraciones de la arteria coronaria en nuestros corazones. De allí la importancia entonces de reconocer para el cirujano endovascular una disposición anatómica completa del sistema para identificar lo que es normal y lo que es anormal. Ok, bueno, el resto simplemente sigue pintando diferentes sistemas. Podemos mirar acá. Este es un buen ejemplo para recordar que la carótida a nivel cervical no emite colaterales. Mírala aquí, no hay nada que salga de ella. Sí de su interior, de la porción intracraneal. Y miren cómo la parte venosa, seno sagital, y los senos transversos se pintan inmediatamente a los segundos. Perfecto. Dejo de compartir y para terminar, mis estimados doctores, les pido este inmenso favor que sea como una última actividad de nuestro semestre. Necesito que dentro de su investigación, después de esta clase, busquen cuáles son los puntos de anastomosis entre la circulación anterior y posterior del cerebro, primera parte. Y la segunda pregunta es, puntos de anastomosis entre carótida externa y carótida interna. Sí o sí. Vale, doctor. Sí, doctor.
Excelente. No sé si ustedes quieran hacer esto a manera de taller, eh, con las mismas características de los talleres que hemos hecho previamente, en los mismos grupos o como hayan ustedes determinado, pero que esto nos sirva como parte de una prueba corta de nuestro tercer corte. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, doc. Sí, ¿no es Sí, cierto? doctor. Yo diría que sí. Vale. Excelente, y claro, claro que sí. Entonces, mis estimados y estimadas, solamente queda de tarea de ustedes hacer esto. Pueden entregármelo hasta el próximo, antes del próximo lunes, si es posible, y definirme, si es tan amable con su representante, si la fecha que consideran oportuna para evaluación es el 26, que es la próxima semana, o el 2 de agosto. Creo saber la respuesta, pero me parece adecuado el ejercicio democrático. ¿Listo? Listo, doc. Listo. Si no hay más inquietudes, entonces los dejo para que sigan en sus actividades noctámbulas habituales. Disculpe, doctor, ¿me podría enviar esta presentación ahorita al Con terminar el la clase? mayor de los gustos, y espere, lo hago ya mismo porque tengo el absurdo vicio de no hacerlo. Gracias, doctor. Listo. Bueno, doctora, con muchísimo gusto. Entonces, le envío a la doctora en este momento lo que me está solicitando y quedo pendiente de a lo que ustedes decidan. Bueno, Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. bueno, mil gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Hasta luego.